al aula virtual, igual para que ustedes lo tengan, el rato que termine con los dos ejercicios que nos hacen falta. Entonces, bueno, estábamos viendo ejercicios acerca de todo lo que era, bueno, un ejercicio tipo, ¿no? De lo que era la determinación de las propiedades cuando teníamos una mezcla entre líquido y vapor en una sustancia pura, por ejemplo, el agua. Habíamos visto esta del análisis de energía en un sistema en donde se aplica la energía cinética, energía calórica, y habíamos calculado en cambio esta de calcular el trabajo efectuado por una reacción, tomando en cuenta cuando tenemos un tanque cerrado y cuando tenemos un tanque abierto. Ahora vamos a ver en este ejercicio, el que les estoy presentando, cómo calcular el trabajo, en cambio, cuando tenemos un proceso en el que involucra gases. Entonces, bueno, denme un segundito, voy a coger solamente mi lápiz y comienzo con eso. Hasta mientras, chicos, ¿alguien alguna duda que tengan? ¿Algo acerca de los ejercicios que estábamos haciendo? Chicos, ¿alguien alguna duda? De estos ejercicios, ¿alguna duda, chicos? Profe, para la Diga. prueba van a hacer también preguntas así, solo ejercicios o de... No, o sea, de preferencia voy a hacer ejercicios. Si es que tal vez por ahí va alguna pregunta, sería de análisis, ¿no? Es decir, algo como lo que están viendo ustedes aquí este rato. ¿Cuál sería el trabajo efectuado por una reacción en un tanque cerrado? ¿A qué es igual el trabajo en un tanque cerrado? A ver, Cero. hacer, No A hay cero, trabajo. a cero. cero, ¿Por qué? porque no que no genera hay fuerzas. No hay No hay una variación de volumen. Perfecto, porque no hay variación de volumen. Si es que les tomo teoría, sería algo así. Sería ejercicios de análisis. ¿De acuerdo? Son ejercicios de análisis en este sentido. Ya, profe, ¿y cuántos ejercicios más o menos van a ir? Todavía no hago la prueba, la verdad. Después de bueno, después de la tutoría me iba a quedar haciendo los de la prueba, la verdad. Entonces, todavía no lo sé, pero posiblemente unos 4 ejercicios. Depende de si es que son cortos o largos. 4 o 5. Y ya, profe, gracias. Ya. Bueno, entonces ahora sí comencemos. El ejercicio dice, un gas se comprime a una presión constante de 0,8 atmósferas, desde 9 litros a 2 litros. En el proceso, 400 joules de energía salen del gas en forma de calor. Me pregunta en el literal A, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el gas? En el literal B, ¿cuál es el cambio en su energía interna? A ver, vamos a repasar. Sin hacer ningún tipo de cálculo. Claro, sin hacer ningún tipo de cálculo. A ver, la energía interna, si nosotros comparamos la energía interna en un sistema, en un estado 1 así, que se encuentra en esta posición y un estado 2 que se encuentra en esta posición, la energía interna 2 va a ser mayor o menor de la energía interna 1. ¿Quién me puede decir? Sin hacer ningún cálculo. Mayor, Va a ser mayor. ¿Por qué? porque estas partículas se comprimen haciendo que tengan más choques entre ellas, por lo cual Ya, aumenta la presión y la energía. perfecto, muy bien. Es bueno el análisis. Así serían las preguntas, ¿no? Tomarán en cuenta que para poder hacer este tipo de preguntas de análisis necesitan saber al menos los conceptos básicos, ¿no? Entonces, comencemos. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Tenemos un dispositivo, que esto por lo general suele ser un cilindro, en donde tenemos un pistón, ¿ya? Entonces, aquí adentro tenemos un gas de X, no nos dice qué gas es.
el cual originalmente tiene un volumen de 9 litros. Entonces, el momento que nosotros ejercemos una fuerza sobre el pistón, vamos a conseguir que el sistema se lleve o pase a un estado 2 en donde vamos a tener el mismo gas, pero me dice que disminuye su volumen. Llega hasta 2 litros. Ahora, el momento que se da este proceso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para nosotros poder alcanzar, o sea, para poder pasar de los 9 a los 2 litros, la fuerza que nosotros, o la fuerza o presión que nosotros estemos ejerciendo desde la parte de arriba, que es la presión que le marqué con la flecha roja, ¿tendría que permanecer constante o debería variar? Varía. Variar. ¿Por qué variar? A ver, pensémosle bien. ¿Por qué variar? Ah, no, la fuerza roja dijo no. Pero no dice Sí, que es constante. la fuerza roja me refería, no el volumen. Lo que me refería es a esta presión. Les llamé fuerza porque realmente es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, a esta presión de aquí, para poder pasar del estado 1 al estado 2, la presión debería ser constante o debería variar. Constante porque es la presión atmosférica. Perfecto, muy bien. Es una presión constante. Entonces, aquí aclaremos que se va a dar un proceso de compresión. Estoy afirmando que es compresión porque está disminuyendo el volumen del gas, ¿no? Vamos a tener un proceso de compresión, pero que se va a llevar a cabo a una presión constante, ¿ya? Esta presión constante, de hecho, el ejercicio me dice que es igual a ¿cuánto? A 8 atmósferas. Entonces, el momento que yo ejerzo la presión aquí de 8 atmósferas, puedo llegar o puedo alcanzar desde los 9 litros hasta los 2 litros. Entonces tendríamos esto, ¿no? Ahora, también nos dice cuál es la variación de volumen. En este caso nos está aclarando que el volumen 2 o el volumen final van a ser 2 litros y el volumen 1 van a ser los 9 litros. Entonces vamos a tener una variación de volumen de 7 litros. Sí queda claro esta parte, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ahora, pregunta del millón. O bueno, antes de la pregunta del millón, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el trabajo. ¿Ya? El trabajo que se realiza. Acuérdense que el trabajo era la energía que yo necesito para generar un movimiento o un cambio de posición de un punto de referencia que estamos analizando. Entonces, en este caso vamos a analizar el trabajo. ¿Cuáles son las unidades del trabajo en el sistema internacional? Los joules. Los joules, correcto. Son de energía, ¿no? Son energía. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto el ejercicio nos da en atmósferas y en litros, nosotros debemos obtener el trabajo en joules. Entonces, podemos transformar cada uno de los datos que tenemos a las unidades que necesitamos. A ver, bueno, no veo sus nombres. Algún voluntario que me diga, ¿cuántos kilopascales tiene una atmósfera? 101,325. Ya, perfecto, 101.3. O bueno, 101.325, ¿no? Entonces, esto me da... ¿Me pueden ayudar, porfa? A ver, esto es 8 por 101. 810.4. 810.4. Ya. Entonces, aquí vamos a tener una presión de 810.4 kilopascales, ¿no? Ya. Ahora. Tendríamos que transformar, en cambio, los litros a metros cúbicos. Y aquí vamos a tener 1 metro cúbico, 1000 litros. Lo mismo acá abajo.
Entonces vamos a tener aquí 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y acá 9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Lo que significa que tendríamos 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora analicemos. ¿Qué es lo que nos hace falta calcular? El trabajo. Sabemos que el trabajo que se está realizando sobre el sistema es a presión constante. ¿Cuál sería la formulita para utilizar en este caso? Presión externa por La la presión por variación la del variación volumen. del volumen. Ya, muy bien, muy bien. A ver, tenemos que el trabajo va a ser igual. Acuérdense bien la fórmula, ¿no? Era, bueno, realmente sería la variación o el diferencial del trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a menos la presión por la variación del volumen. Igual, perdón, aquí no es entre 1 y 2, me adelanté. Ya, tendríamos esto, ¿no? Ahora, para resolver esto, nosotros ya sabemos que tenemos que integrar, tenemos que integrar. Como la presión, en este caso, chicos, denme 5 minutitos, por favor. No sean malitos, disculpen.
Ya, listo, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. A ver, entonces les decía que este trabajo que vamos a calcular se realiza a presión constante. Entonces, la presión en esta integral sale y me quedaría el trabajo de 1 y 2, o bueno, entre 1 y 2, va a ser igual a menos la presión por la variación del volumen. O lo que es lo mismo, menos la presión por V2 menos V1. Ahora, los datos. Tenemos un dato de la presión de 810, ¿era, no? Menos 810.4. 810.4, gracias, kilopascales. Profe, ¿por qué la presión es de 8 atmósferas? Ah, perdón, es 0.8, tienes razón. Aquí es 0.8. Entonces, ¿cuánto me da esto, por favor? ¿Me ayudan corrigiendo? Debería dar entonces 81.4. 81.4. Ya, gracias por la corrección. Yo le vi 8. Ya, entonces tenemos 81.4. Por, aquí tendríamos, ¿cuál sería el volumen 2? El de los 2 litros. Dos. De los 2 litros. Entonces, va a dar lo mismo si es que no pongo el signo negativo. Y acá simplemente le doy la vuelta y le pongo entre mayor y menor. ¿Sí me entienden esta parte, verdad? Chicos. Sí. Ya, perfecto. Entonces tendríamos esto. Ya. ¿Cuánto me da el trabajo entonces? ¿Me pueden dar haciendo? A ver si tengo. 0.567. Sí, profe. Ya, sería 0.567 kilojoules. ¿Todos tienen claro por qué salen los kilojoules aquí? ¿O quieren que les haga el desarrollo de las unidades? Sí, por favor, profe. Ya, a ver. Profe, una pregunta. Dígame. No hay problema que en el diferencial yo le ponga el signo de delta en vez de la que hace usted. Verás, la fórmula final es delta. O sea, lo que quiero que me entiendan es una cosa. Si ustedes ya me ponen la fórmula final, vendría a ser esto, ¿no? Esta sería la fórmula final. Si es que comenzamos desde el diferencial, ahí sí tendría que quedar de esta manera. Aquí tenemos que Ya, integrar, profe. integrar. Esa es la diferencia. Esta es ya la respuesta de esta integral. ¿Ya? A ver, bueno, lo que les quería explicar es lo siguiente. Si es que nosotros tenemos una multiplicación de pascales por metros cúbicos, entonces viene de esta explicación, o bueno, de este análisis dimensional. Los pascales, ¿a qué son igual? Newtons. Fuerza Newton por sobre metro cuadrado, metro. fuerza sobre área. ¿Ya? Entonces, al tener Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, aquí nosotros podemos simplificar, me va a quedar Newton por metro, que ya sabemos que es joules. Ahí sí queda claro. Sí. Ya, chévere. Profe, ¿le puede regresar un ratito a la Claro. diapositiva del ejercicio, por favor? Sí. Ya. Gracias, profe. Ya, listo. Entonces, bueno, a pesar de que le calculamos en kilojoules, porque aquí le pusimos la presión como kilopascales, tranquilamente le pueden transformar al final para dejarle en 567.28 joules, ¿no? Esto en función de que nos dice en el siguiente párrafo, o bueno, en la siguiente oración, en el proceso hay 400 joules de energía que salen del gas por calor. ¿Le dejan en joules a ambos o en su defecto en kilojoules a ambos? Da igual, yo le voy a manejar en kilojoules.
pero de todas formas para que tengan presente, ¿no? Ahora, me dice, ¿cuál es el cambio de la energía interna? Aquí sí ya viene la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Entonces nosotros decimos, la variación de la energía dentro del sistema, dentro del volumen de control, perdón, no sería dentro del volumen de control, sino simplemente la variación de energía en el sistema va a ser igual al calor más el trabajo. Esta es la fórmula genérica, ¿se acuerdan que habíamos visto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La variación en el sistema, la variación de la energía en el sistema, al ser un sistema cerrado, ¿qué propiedad deberíamos medir? El calor. No, pensémosle bien. Verán, a lo que El me refiero trabajo. tampoco. A ver, pensémosle bien. Tenemos un sistema que sería este, ¿no es cierto? ¿Por qué afirmo que es un sistema cerrado? Porque si nosotros estamos trabajando con un gas, para que se dé este proceso tal cual fue la explicación, no debería haber fugas por estos lados del pistón. O sea, debería ser hermético el sistema. Por obvias razones, al ser hermético, esto se convierte en un sistema cerrado. Ahora, un dato especial, chicos, o un dato que les va a ayudar, mejor dicho. Cuando ustedes tienen un sistema cerrado, la propiedad termodinámica que me ayuda a valorar la energía que tiene dicho sistema es la energía interna. En cambio, cuando tenemos un sistema abierto, la propiedad termodinámica que me ayuda a valorar la energía de dicho sistema va a ser la entalpía. Es así. Entonces, al estar hablando de un sistema cerrado, ¿cuál ha sido entonces la propiedad que debemos medir? O que me ayuda a medir la energía del sistema. La energía La interna. energía interna. De energía interna, perfecto. Entonces, de esta fórmula me quedaría, en vez de la variación de la energía, debería poner variación de la energía interna. Ahora, este lado de la derecha siempre va a ser fijo, ¿no? Esto tienen que tener presente. Esto siempre va a ser fijo. Lo que sí va a cambiar van a ser los signos. Si nosotros tenemos que el ejercicio me dice, en el proceso, 400 joules de energía salen del gas en forma de calor. ¿Qué signo debería tener el rato que tenemos esto, en otras palabras? Una expulsión de calor. Menos. Menos Menos, 400. correcto. Negativo. Menos trabajo. Más el trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, a ver, listo, ya tendríamos esto. Aquí simplemente tendríamos que calcular. Aquí me quedarían menos 0.4 kilojoules. Aquí tendríamos más 0.567 kilojoules. Entonces, la variación de la energía interna ha sido, ¿cuánto me sale? 0.167 kilojoules. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, ese es el ejercicio, bueno, este ya es un ejercicio un poquito más de balance de energía, ¿no? Como para que tengan presente cómo calcularlo. En especial, como les había mandado a leer, es necesario que entiendan esta parte del trabajo, del concepto de trabajo, y a partir de eso aplicar la fórmula. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, disculpe, dijo que era sistema cerrado porque no hay una fuga. Eso no lo O sea, entendí. verán, es que al ser un gas, el gas como tiene, el gas como tiene, digámoslo así, no tiene una forma definida y se difunde. Si es que esto no fuera cerrado, el gas tranquilamente se escapara por aquí. Para hacerles el cuento corto, cuando se tiene gases dentro de un cilindro, en un sistema de compresión o expansión, es un sistema cerrado, así de sencillo.
un gas que se expande o que se comprime, un sistema cerrado. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, siempre vamos a partir desde la fórmula que contiene integrales, ¿no? Sí, sí, sí. Todas hacen lo mismo, todas parten de lo mismo, perdón, esa sería la expresión correcta. Todas parten de lo mismo. Lo que tenemos que analizar es la aplicación que vamos a tener en ese momento. Ya, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dígame. Sobre las fórmulas de trabajo, solo tenemos la que acabamos de utilizar en el primer literal y la que se despeja de energía interna, que es igual a menos calor y más trabajo. Sí es verdad, pero les había mandado a leer qué era cada uno de los trabajos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos trabajo de desplazamiento. El trabajo de desplazamiento es igual a la fuerza por la variación de la posición. Ya. Trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es intensidad por amperaje por variación de tiempo. Ah, bueno, esto es potencia. Es una fórmula parecida, no me acuerdo en este momento. Pero les había dicho que el trabajo que más nos va a interesar va a ser el trabajo termodinámico, que se define como la presión por la variación del volumen. Esto les había dicho. Ahora, dentro del análisis de esta fórmula, acuérdense que vimos que podrían existir varios casos. Teníamos un proceso reversible, proceso reversible e isotérmico, ¿sí se acuerdan? Entonces, ahí hay varios casos en los cuales se aplicaba para los gases ideales. Por eso les decía que les presentaba en ese momento las formulitas que vamos a utilizar para gases ideales. Ahora, en sí, respondiendo a tu pregunta, la fórmula que vamos a utilizar en el análisis de balances de energía va a ser el trabajo termodinámico, que es de esta formulita. A pesar de que, vuelvo a insistir, les mandé también a leer los tipos de trabajo, ¿se acuerdan? Entonces, por eso yo decía que ya deben conocer más o menos. Profe, gracias. Ajá. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, entonces hagamos el otro ejercicio. En este otro ejercicio es una aplicación, bueno, es la aplicación de lo que habíamos visto, todos los conceptos de calor en un balance de energía. Entonces, verán, me dice, tenemos aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales, que se calienta a presión constante hasta 600 kilopascales. ¿Ya? Eso me está diciendo, ¿no? Ahora, me pregunta, o bueno, me dice, determinar el cambio de energía interna por unidad de masa. A, con los datos de la tabla de aire ideal. B, considerando el calor específico constante. Y C, considerando el calor específico como una función de la temperatura. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a insistir, es una aplicación de lo que habíamos visto, los diferentes conceptos de calor y sus variantes, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un pequeño esquema para que se vea mejor. Tenemos aire, hagámosle pasar por una tubería, digámoslo así, en donde me dice que en el punto 1 entra a 300 Kelvin y 200 kilopascales. Por el punto 2, como ya añadimos calor, aquí, vamos a tener que el aire va a salir a una temperatura de 600 Kelvin. ¿Ya? No nos dice la cantidad de calor, o sea, en otras palabras, no nos está dando no nos está preguntando
¿Qué cantidad de calor se necesitó? Ya nos da el dato que pasó de 300 a 600. Sí lo podríamos calcular, pero bueno, en este caso ya lo vamos a dejar ahí. ¿Qué otra cosa nos dice el ejercicio? Nos dice el ejercicio que este proceso se lleva a cabo a presión constante. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el gas se calienta, la presión a la salida se va a mantener en los 200 kilopascales. ¿Ya? Entonces, me pregunta, ¿cuál sería la variación de la energía interna? Esta es la pregunta. Ahora, ¿cómo tengo que hacerlo? Hay que tomar en cuenta que aquí primero vamos a tener un punto 2 y aquí vamos a tener un punto 1. Entonces, para poder resolver la variación de la energía interna, nosotros tenemos que basarnos en el concepto sencillo que la variación de la energía interna va a ser igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1. O lo que es lo mismo, la energía interna a la salida menos la energía interna a la entrada. Ese sería el concepto de incremento. Obviamente esto también se podría calcular en función del calor. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? Que también ya vimos. Esto también ya analizamos. Ahora verán. Me dice, calcular con A los datos de la tabla de aire ideal. Entonces, ¿qué quiere decir? El dato que nos dice que está actuando aire como gas ideal, tienen que tomar en cuenta que ya hemos hablado que cuando el aire se encuentra como gas ideal, la energía interna es únicamente una función de la temperatura. Entonces, para poder determinar los datos de energía interna en la tabla de aire ideal, únicamente vamos a necesitar la temperatura. No nos interesa, digámoslo así, en este momento la presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una energía interna 2 que va a ser igual a la energía interna medida a los 600 Kelvin. Y vamos a tener una energía interna 1 que es igual a la energía interna medida en cambio a los 300 Kelvin. En otras palabras, la variación de la energía interna de nuestro sistema sería igual a la energía interna medido a los 600 Kelvin menos la energía interna medido a los 300 Kelvin. ¿De dónde sacamos esto? De las tablas. ¿Se acuerdan que les mandé, bueno, que les pasé en el libro de la termodinámica de Sengel las tablas? Y ahí no me acuerdo ¿cómo se llama? Si les expliqué específicamente de la tabla de aire, pero vamos a hacerlo. Entonces tendrán presente esta fórmula, ¿no? Me voy a salir un momentito. A ver, libros. Entonces, la tablita. No vimos esto, entonces prestarán atención. La tablita. ¿Dónde está? Se me perdió. La tabla A17. En la tabla A17 nosotros tenemos las propiedades de gas ideal del aire. Entonces, aquí nos da una entrada de temperatura y a partir de la temperatura podemos determinar el resto de las propiedades termodinámicas. Tenemos entalpía, tenemos presión relativa, que ya hemos de ver más adelantito, la energía interna, el volumen relativo y la entropía estándar. Entonces, esta tablita nos va a servir. Veamos dónde está a 600 Kelvin. Tenemos acá. Entonces, a 600 Kelvin me tienen que hacer acuerdo que es una energía interna de 434.78. 434, ya. Y la energía interna a 300 Kelvin, que me dice que es 214.07. Perfecto. Entonces, ya viendo en la tablita, vamos a tener lo siguiente. Esto era 434.78. Ok.
kilojoules sobre kilogramo. Me corrigen si me equivoco, porfa, ya. .07. 0,07. Ya, 0,7. Gracias. Listo. Tenemos la variación de la energía interna. Ahora, fíjense algo. Le he dejado como U la variación de U es igual a la variación de las, bueno, a la resta de las energías internas. ¿Por qué no le he puesto la masa aquí? ¿Por qué no le he puesto la M, la masa? ¿Alguien que me pueda decir? Porque no se aumenta ni se disminuye masa del sistema. Y ya, bueno, es un análisis, pero más que otra cosa, está bien tu análisis, pero más que eso es que me dice determinar el cambio de energía interna por unidad de masa. Entonces tenemos que dejarle en función de los gramos. ¿Ya? Por eso es. Entonces la variación de la energía interna me va a dar 434.78 menos 214.07. Me da 220.71 kilojoules por kilogramo. Como no me da la masa, nosotros podemos decir que esto significa que por cada 1 kilogramo de aire que pasa por la tubería o por este sistema, se necesita 220.71 kilojoules para aumentar la energía desde 300 hasta 600 Kelvin. ¿Queda claro? Profe, ¿podría repetir? Ya, Por les cada decía, gramo. claro, les decía que esto se leería como que por cada 1 kilogramo de aire que está entrando a mi sistema, yo necesito 220.71 kilojoules para aumentar su energía y elevar su temperatura desde 300 Kelvin hasta 600 Kelvin. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, perfecto. Este sería el literal A. A partir de los datos de las tablas. Como ustedes ven, es un procedimiento sencillo porque si tenemos las tablas es mucho más fácil, perdón. Ahora, vamos a calcular el literal B. En el literal B me dice que considere que el calor específico es constante, ¿no? Entonces, al considerar que el calor específico es constante, estamos hablando de un calor específico promedio. ¿Ya? Sí queda claro, ¿verdad? ¿Esto sí se acuerdan? Chicos. Profe, disculpe, ¿podría repetir, por favor? No le Claro. avancé a El escuchar bien. ejercicio decía literalmente que ¿cómo se llama? Que el Que calor específico el es calor constante. específico se debe considerar como constante. Entonces, al considerarse como constante, estamos hablando de un calor específico promedio. ¿A qué hace referencia con un calor específico promedio? Estábamos hablando que antes que el calor específico en sí es una función, perdón, aquí escribí mal, que en sí es una función de la temperatura, ¿no es cierto? Ah, entonces cuando aproximábamos ya dejábamos de lado eso, ¿verdad? Ya no era función de la Exactamente, muy temperatura. bien. Entonces, si nosotros consideramos que es un promedio, lo que estamos diciendo es que si nosotros, hagámosle un ejemplo, si nosotros tenemos un recorrido entre 250 Kelvin a 275 Kelvin, yo puedo decir que al ser promedio, la capacidad calorífica o el calor específico va a ser igual al promedio del calor específico a 250 más el calor específico, perdón, sería al revés, me equivoqué yo. $750 menos el calor específico 250, ¿ya? Sobre 2. O en otras palabras, lo que estamos haciendo es, Profe, perdón, dígame.
Es que le puso 750, eso le iba a preguntar. Perdón, 275. A ver, perdón. Me vuelvo a expresar. Lo que significa esto es que en vez de tomar en cuenta que la capacidad calorífica o el calor específico es una función de la temperatura, vamos a tomar una temperatura promedio. Es decir, la temperatura promedio sería 275 menos 250 dividido para 2 más los 250 base, ¿no? Esa sería la promedio, para encontrar justo la mitad, en otras palabras. Entonces, ¿qué significa esto del calor específico promedio? Que el calor específico se puede considerar como el calor específico a la temperatura promedio. ¿Ya? Escrito, en otras palabras, sería lo siguiente. Si yo quiero determinar la variación de la energía interna, en este caso, voy a tener que, o mejor dicho, deberíamos acordarnos lo siguiente. A ver, la variación de la energía interna era igual a Q más W. ¿Tenemos trabajo en este caso? Chicos. No. No. Entonces nos quedaría que la variación de la energía interna es igual al calor. ¿Y el calor a qué era igual cuando teníamos un proceso a presión constante o a volumen constante? Era igual al CP o al CV, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? En este caso sería ACV por el diferencial de la temperatura, es decir, T2 menos T1. Ahora, el CB, como me está diciendo que asuma que es un proceso, que el calor específico es constante, me quedaría que el CB es un CB promedio. A ver, denme un segundo. T2 menos T1. Ahora, ¿cómo estábamos hablando o qué estábamos diciendo que era este CB promedio? Que sería el CB medido a la temperatura promedio. Es decir, nosotros tendríamos aquí el CB medido a una temperatura de, tenemos 600 y 300, ¿era, no? Sí, profe. 200. Sí, profe. Ah, no, sí, 300. Ya, a ver, entonces sería, una temperatura promedio sería de 450 Kelvin. 600 menos 300. Dividido para 2, 150. Más 300, 450. Estamos bien. Entonces sería el CB a 450 por T2 menos T1. ¿Ya? Entonces, la variación de la energía interna, en este caso donde asumimos que es constante, va a ser igual al CB a esta temperatura. Déjenme ver si es que encuentro, permítanme. Me parece que aquí sí había unas, si hay los valores. No, aquí están solamente estas propiedades. Me parece que sí había una tablita de estas. Aire a diferentes temperaturas. Ya, aire a 450, tenemos un CB de 0.733. Ya, entonces, regresamos acá. Sería 0.733 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Multiplicado por 600 menos 300 me da 300 Kelvin. Esto me daría 219.9 kilojoules por cada kilogramo. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Me imagino que esto sí lo han de haber trabajado en física, ¿verdad? No mucho. Bueno, de todas maneras, creo que lo hemos hecho bastante
Bastante fácil, ¿no? O bueno, bastante, sí, fácil. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, cuando la presión era constante, el calor se convertía en esa fórmula de CB por la variación de temperatura, ¿no es cierto? Sí, más que otra cosa, eso sería por lo que estamos analizando, como les decía, bueno, a pesar de que yo le hice de esta manera, estaríamos hablando de un gas, ¿no? Entonces, al ser un gas, habíamos dicho que si es que no nos dice otra cosa, deberíamos considerar esto como un sistema cerrado. Estas flechas, bueno, yo le hice para la explicación, pero tendríamos que en sí, bueno, ya no les puedo borrar, pero en sí tendríamos un sistema cerrado, por lo que estamos hablando de un gas, ¿no? Obviamente en este ejercicio deja mucho, o sea, deja abierto esta opción, pero sí podría, en otros sí, sí debería aclarar si es que es en un cilindro, si es que es en un proceso con flujo, etcétera. Pero bueno, como aquí deja abierto, estamos diciendo esto. Ahí creo que quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, este sería el literal B. Si ustedes se fijan, no hay mayor diferencia, ¿no? Tenemos 220.71 y tenemos 219.9. No hay mucha la diferencia. ¿Sí queda claro? Chicos. Profe, una consultita. Dígame. Cuando teníamos CP no era a presión constante y CV a volumen constante. Ya. Por eso les hice la aclaración hace un ratito. Si bien es cierto, yo le puse de esta manera para poderles explicar, pero en sí el gráfico exacto de este ejercicio sería de esta forma. Tendríamos un sistema cerrado en donde tenemos inicialmente aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales y pasa a a un estado 2 donde está aire, pero ya 600 Kelvin y 200 kilopascales igual. Fíjense, a pesar de que, o sea, perdón, y aquí nosotros estamos añadiendo calores, ¿no? Claro, añadiendo calor. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos presión constante, ¿qué sucede con el volumen del sistema que estamos desarrollando? O bueno, que estamos trabajando. También es No constante. varía. Igual. Bien, es constante. Entonces, en función de esto, estamos utilizando el CB. Muchas gracias, profe. Profe, en un gas solo sabemos que el volumen cambia cuando nos indica que se expande o se comprime, ¿verdad? Exactamente, correcto. Muy bien. Por eso, bueno, las personas que cogieron conmigo balance de masa, ahora me van a entender la razón por la cual hice una pequeña profundización de lo que eran los gases. Porque en balance de energía o en la primera ley de la termodinámica se analiza bastante gases. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya. Listo, entonces voy a seguir. Eso sería para el literal B. Ahora, para el literal A, perdón, para el literal C, en donde me dice que se necesita en cambio calcular la misma variación de la energía interna, pero como una función de la temperatura. Es decir, en este caso, me dice que el calor específico es una función de la temperatura. Ya, cuando era una función de la temperatura, ¿qué significaba esto? Que la formulita del calor me quedaba así. Entonces, al ser una función de la temperatura, ya no puedo integrar esto de una forma fácil. Entonces, habíamos visto que este método, perdón, que el método en el cual utilizamos la expresión del calor específico en función de la temperatura era el método exacto, ¿no? Entonces, en este método lo que nos daba era una solución a esta función, en donde nos decía que el CP, aquí sí hay que aclarar, en este método nos da el CP, es igual a A más BT más CT cuadrado más DT al cubo. Esta es la fórmula que nos daba la fórmula. Perdón, claro, su fórmula. Entonces, si hacemos el mismo análisis que acá, en donde la energía interna va a ser igual al calor, vamos a tener
que aplicar esta fórmula de aquí. Pero fíjense, aquí tenemos CP. En la fórmula que estábamos utilizando, en cambio, era CV. ¿Cómo podríamos relacionar el CP y el CV? ¿Alguien? Que en cualquiera de las dos va a variar la temperatura. No, ¿cuál era la formulita que nos ayudaba a relacionar el CP y el CV? A ver. La constante de los gases. Ya, perfecto. La constante de los gases. Entonces, ¿cómo nos quedaba? Bueno, no la constante de los gases, sino la constante del gas. El específico para cada gas. Nos quedaba que R era igual a ¿qué? CP menos CV. Correcto, a Cp menos Cv. En donde este R, como les decía, era propio para cada gas. Es decir, en este caso estaríamos hablando del R para el aire. ¿Tienen a la mano las tablitas? ¿Me podrían decir cuánto es de esto? Me parece que es 0.728. No estoy seguro. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Tienen a la mano o si no para salirme? Sí, a la mano. Ya, díganme entonces, porfa, chicos. La constante del aire es 0.2870 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Ya, listo. Entonces ya tenemos el R. Ahora verán. Fíjense aquí una cosa. Nosotros estamos llamándole a esta ecuación para poder resolver esta de aquí. Entonces, si nosotros queremos determinar el CV, me dice que a partir del CP nosotros tendríamos que dejarle como CV es igual a ver, CV sería a CP menos R. ¿Estoy correcto? Sobre Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, ahora. Sí. Ya, perfecto. Entonces, para aplicar en cambio esta fórmula de acá, teníamos que el calor, perdón, no sería esta fórmula de ahí, sino la fórmula de la variación de la energía interna. La variación de la energía interna, en cambio, era igual a CV por el dt, ¿no es cierto? Ahora relacionemos las dos ecuaciones que tenemos, la 1 y la 2. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría, a ver, nos quedaría por un lado, a ver, nos quedaría a ver, denme un segundito, me corrijo yo mismo porque no es delta, es diferencial. Entonces el diferencial de U va a ser igual a CP, que es todo esto, menos R, y todo esto a su vez es CV por DT. ¿Sí le ven? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe, ahí ya le reemplazó todo. Sí, exactamente, simplemente le reemplacé. Entonces aquí me va a quedar du es igual. Como estas dos son constantes, les puedo agrupar, entonces me va a quedar a menos r más bt más ct al cuadrado más dt al cubo en dt. Ya, esto integrado entre 1 y 2, me quedaría la integral de 1 y 2 de du es igual a menos r en dt entre 1 y 2 más integral entre 1 y 2 de bt
Perdón, no es más, es simplemente BT. BT en DT más la integral de 1 a 2 de CT cuadrado en DT más la integral de 1 a 2 de DT cubo en DT. Ya, tendríamos esta integral. Ahora, acordémonos, A, B, C y D eran constantes de cada gas. Es decir, aquí nosotros tenemos que buscar A, B, C, D para el aire. Me parece que igual en las tablitas que les pasé sí había, ¿no? Para el aire. ¿Me pueden confirmar si es que había nomás? Sí, bien. Sí, profe. Sí, Inge. Sí, profe. Ya, entonces ya se les va a hacer más fácil. Bueno, por cuestiones de tiempo no les voy a resolver esta integral, pero es fácil, ¿no? Aquí me quedaría la variación de la energía interna, va a ser igual. Les quedaría A menos R por T, 2 menos T1, más, y así tienen que ir integrando cada uno de estos, ¿no? Aquí les quedaría B, T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado sobre 2. Y así sucesivamente. Tienen que ir ¿cómo se llama? Resolviendo la integral. Y con los datos del libro ya pueden reemplazar A, B y obviamente las temperaturas que también ya las tienen y pueden resolver cuánto les va a salir la energía interna. De hecho, la variación de la energía interna les va a salir un valor muy parecido a lo que ya obtuvimos, que sería 220 más o menos. ¿Sí quedó claro, chicos? Ahí ya solo reemplazamos datos, ¿verdad? Acabamos Sí, de resolver las integrales y le reemplazamos datos. sí, exactamente. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Bueno, si es que no tienen dudas, entonces eso sería todo en cuanto a estos ejercicios. Ya les voy a subir al aula virtual justamente esta presentación en donde están resueltos cada uno de ellos. Me gustaría que también repasen esto que les mandé a leer eh, para la anterior clase. Hace 2 semanas les mandé a leer esto. Entonces ahí también en el mismo libro hay ejercicios resueltos al respecto. Pueden repasar de esa manera. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Si es que no tienen más dudas, nos quedaríamos hasta ahí. Listo, chicos. Que tengan una buena noche, entonces, si no tienen más dudas. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Ya, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.